Bien, entonces, les decía que la metáfora, entonces, distingue, entre connotación libre y connotación obligada. La connotación libre caracteriza al texto poético, pues presenta asociaciones personales del creador, imaginación, experiencias vividas, cultura, personalidad. Son aspectos subjetivos. Así que connotar es sugerir. ¿Ah? Entonces, distingue la connotación libre de la connotación obligada. ¿Ah? La primera, ¿tá? La connotación libre caracteriza disculpen un minuto porque creo que es discúlpenme, pero tuve que atender porque era el Liceo Miranda. Me estaban consultando algo. Hola. Sí. Bueno, acá la condensación libre, les decía, caracteriza al texto poético, ¿ya? Pues presenta asociaciones personales del creador. Imaginación, experiencias vividas, cultura, personalidad, etcétera. Son aspectos... Por eso... Sí. No, perdón, profesora, por eso es que se le asocia también con las funciones del lenguaje de Jacobson, sobre todo con la emotiva. Exacto, exacto, muy bien. No estoy viendo acá el nombre de quién está hablando. ¿Quién fue que participó? Carmen Ledesma, perfecto, sí, Carmen. Por eso está ligado a la función emotiva del lenguaje, bien. Bien. No sé si se escuchan los vecinos porque están bastante... Bien. Son aspectos entonces ligados entonces a lo subjetivo. ¿Ah? Que se alejan de la estructura lógica del texto. Las características fundamentales de la metáfora es que se aparta del mecanismo lógico, presentando un fuerte impacto en la sensibilidad del lector. ¿Tá? Entonces, se aparta del mecanismo lógico, presentando un fuerte impacto en la sensibilidad del lector. La función que predomina en la metáfora es la función poética, como decía la compañera, que procura la belleza, el ornamento, no se dirige por tanto a la lógica. No es comprensible por medio de la lógica, sino por su fuerza expresiva. Actúa, por lo tanto,
un mecanismo distinto en la metonimia que se emplea para su comprensión las asociaciones de inteligencia lógica. ¿tá? Entonces, en la metonimia se emplea para su comprensión las asociaciones de inteligencia lógica. ¿Tá? Considerando la definición de Jacobson, que además creo que ya la habíamos visto o la vieron con el colega, la función poética proyecta el principio de equivalencia del eje de selección sobre el eje de combinación. ¿tá? Esto no sé si lo habían visto, creo que sí. ¿Lo vieron? Sí. Ah. Eso es también cita textual, ¿no? También realizo una distinción, fíjense que esto tienen claro lo que es el eje de selección y eje de combinación, ¿no? Tenemos por un lado el eje paradigmático, es decir, el eje de las relaciones que existen entre dos elementos de un paradigma, ¿tá? ¿Qué es esto del paradigma? ¿Lo tienen claro? No. Bien. De sobre... ¿Cómo? Las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas de Saussure. Sí. ¿A eso se refiere? ¿Recuerdas cuál era la diferencia entre ambos? En las relaciones paradigmáticas, por ejemplo, yo puedo hacer un Carmen. Sí, Carmen. Puedo sustituir un término por el otro en una estructura, por ejemplo, de un enunciado. Y en las relaciones sintagmáticas, por ejemplo, no puedo alterar el orden, por ejemplo, ¿no? de algunas palabras que en el español tienen determinado orden en las construcciones oracionales. Ahí está, ¿no? Es decir, el paradigma son las posibilidades combinatorias, ¿no? El conjunto virtual de elementos de una misma clase. Profe, si está escribiendo tiene que bajar la hoja porque ya no se ve más. ¿Cómo no? A ver, ahí bien. ¿Queda? Sí, bárbaro. De una misma clase gramatical que pueden aparecer en un mismo contexto. ¿Ah? Por ejemplo, los sustantivos caballo, rocín, corcel, etcétera, que pueden figurar en el contexto ahí 3 puntitos, puede ser caballo, rocín o corcel, ¿tá? Relincha. ¿Tá?
ese constituiría el paradigma de lo que nosotros podríamos intercambiar allí. ¿Está? ¿Queda? Entonces, sí. Ahí está. En cambio, el sintagma las relaciones sintagmáticas son las relaciones vamos a poner en vez de sintagma, sintagmático. Bien, en la oración, ¿no? Es decir, o más unidades. Por ejemplo, en la secuencia, el caballo relincha, ¿tá? Son sintagmáticas las relaciones existentes entre el sintagma nominal, el caballo, y el sustantivo, ¿tá? El sustantivo y el artículo, y a la vez el sintagma verbal relincha, ¿tá? Y lo son también sintagmáticas las relaciones que hay entre el artículo y el sustantivo y entre el lexema verbal relinch y la desinencia a. ¿Tá? No sé si quieren que escriba eso o no es necesario. ¿Lo escribo? No, no es necesario. Como quieran los demás. ¿Queda? No, está bien. Bien. ¿Está? Bien. Entonces, seguimos acá el informe. Mientras que la metonimia y la sinécdoque se vinculan a la relación referencial y su combinación en el eje sintagmático, ¿tá? En la metáfora el mecanismo es diferente. Entonces ahora, por eso les aclaré estas palabras, ¿tá? Entonces, en la metáfora, en la metonimia, perdón, y en la sinécdoque, se vincula la relación referencial y su combinación en el eje sintagmático. ¿Tá? En la metáfora el mecanismo es diferente. La metáfora impresencia es la proyección de una relación paradigmática sobre el eje sintagmático. Existe pues un mecanismo de abstracción. ¿Tá? En cambio, en la metonimia y en la sinécdoque se aprecia una estrecha contigüidad entre lo que se dice y lo que se quiere expresar. Ejemplo, copa y vino, que era la que yo hoy les señalaba anteriormente, nadie necesita realizar un proceso de abstracción para comprender que lo que se bebe es el contenido. ¿Ah?
Esperen que les subo un poquito más. No hay que hacer proceso de abstracción para comprender que lo que se debe es el contenido. La sinécdoque presenta un deslizamiento de la referencia que se refuerza por el contexto, lo que ya mencionamos, brazos o cabezas, para aludir a la gente. La constitución sémica de los ejemplos no cambia. En cambio, en la metáfora, la relación entre el término metafórico, es decir, el elemento figurado, y el objeto que designa, desaparece. Además, obviamente, cambia, ¿tá? En cambio, en la metáfora, la relación entre el término metafórico, es decir, el elemento figurado y el objeto que designa, desaparece. Posteriormente, el autor denuncia la falsa sinécdoques de la especie del género que introdujo la retórica clásica. Considera que no hay sinécdoques al moverse en el eje horizontal de la denominación normal. O sea, por ejemplo, poltrona, butaca, asiento, mueble, cosa. Ahí no habría sinécdoque. En estos ejemplos se va de lo particular a lo general o de lo concreto a lo abstracto. Metáfora y símbolo. El símbolo se caracteriza por una correspondencia analógica de la similitud. Nosotros en realidad esto ya lo habíamos dado un poquito, yo ya se los di. ¿Recuerdan al principio que hablamos del símbolo de la balanza y todo eso? ¿Recuerdan? Sí. Bien, o sea que eso, el símbolo en realidad ya lo habíamos visto, que había una relación entre esa idea de la balanza antigua de dos brazos, recuerdan que lo habíamos explicado, y esa figura, y esa idea está relacionada, ¿no? Esto es lo que dice acá en otras palabras. El símbolo se caracteriza por una correspondencia analógica de similitud. El símbolo de la libertad, un caballo corriendo, no podría ser sustituido por ningún otro animal. Hay símbolo cuando el significado, es decir, la imagen de una palabra, funciona como significante de una segunda palabra. Otro, el significante, ¿no es cierto?, de una segunda palabra. Otro ejemplo es el árbol y la fe en el texto. Bueno, ahí dan un ejemplo que relaciona el árbol con la fe. La diferencia fundamental entre símbolo y metáfora consiste en la imagen o representación mental del significado habitual de la palabra. Vamos a destacar eso entonces. El símbolo desgastado por su constante uso se convierte en metonimia. La metáfora desgastada se convierte en término propio. Y ahí entonces la metáfora desgastada, por ejemplo, la cola como fila de espera, ¿no? Esta es una metáfora lexicalizada, que quiere decir que justamente ya no la notamos como una metáfora, porque en general se dice, estoy en hábitat, por ejemplo, dice haga la cola, en vez de haga la fila de espera. Es decir, que ya esa palabra ya no se considera una metáfora. ¿Entienden la idea? ¿Ah? Eso es una metáfora desgastada que se lexicalizó, es decir, que se volvió parte del idioma de lo que es la gente dice. Aparte es paradojal, pero no sé por qué no dice, en general no dice fila, que es más directo y más en sentido denotativo, decir simplemente estar en la fila, ¿no es cierto?
Bien. El razonamiento por analogía es el que permite comprender el símbolo. La metáfora permanece contenida en el lenguaje, mientras que el símbolo rompe el marco del lenguaje y permite todas las transposiciones. ¿Por qué el símbolo rompe el marco del lenguaje? Les pregunto. Y quizás por esas asociaciones que se hacen, o sea, la balanza, por ejemplo, que representa la justicia, es muy diferente a lo que es la metáfora. Ahí está, se lleva implícita esa imagen, ¿sí?, que trasciende entonces lo lingüístico, ¿sí?, para transformarse en algo que pasa a la representación, ¿tá? Entonces, pongamos eso, la metáfora permanece contenida en el lenguaje, mientras que el símbolo rompe el marco del lenguaje y permite todas las transposiciones. ¿Ah? Bueno, ese es cita textual ahí, pero bueno, lo tiene repartido ahí. Bien, la metáfora de la sinestesia. En la sinestesia se prioriza la función emotiva, las percepciones, que por medio de imágenes de sentidos diferentes se unen en una sola figura. Se encuentra, por lo tanto, en un plano anterior al lenguaje. La metáfora se sitúa en un plano intermedio entre la sinestesia y el símbolo, que introduce la imagen en un plano de construcción intelectual. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice de la sinestesia? ¿Vieron que la sinestesia, alguien quiere decir lo que es? ¿Recuerdan lo que es? No estaba presente al menos uno de los 5 sentidos. Claro, en realidad son 2 sentidos. ¿Ahora quién habló? ¿Wallace? No, Lorena Moró. Lorena Moró. ¿Qué dices entonces tú de la sinestesia? ¿Cuándo se produce? Yo creo que cuando hace referencia a un sentido, puede ser al tacto, al gusto, ¿no? Al oído, como que te hace la sensación de vivir esa, no sé cómo explicar. Tiene que ver con el plano de los sentimientos, todas esas sensaciones que pueda llegar a provocar Claro, un con lo texto en emotivo, particular. ¿no? Ahí está. La sinestesia es la unión. Las percepciones. ¿Cómo? Busca transmitir las percepciones y las sensaciones. Por eso ahí hablaba de que está en un plano más primitivo, anterior al lenguaje incluso. Ahí está. Bien. Es la unión de imágenes provenientes de sentidos diferentes. Por ejemplo, si yo, esto lo estoy inventando en el momento porque acá no tengo ni nada, pero por ejemplo, perfume azul. ¿Está? Yo ahí estoy uniendo el perfume, que es una imagen del sentido Del olfato. Olfativo, bien, con azul, que es una imagen del sentido visual. Entonces, tengo la unión de esas imágenes de diferentes sentidos, ¿tá? Una es un sustantivo, perfume, y el calificativo corresponde a otro sentido. Entonces, allí tengo una sinestesia. ¿Está? ¿Queda? Por eso decía entonces
que la metáfora, reitero, es un plano intermedio, se sitúa en un plano intermedio entre la sinestesia y el símbolo que introduce la imagen en un plano de construcción intelectual. ¿Tá? Luego habla de la metáfora y la comparación. En la comparación está el cómo o el cuál, la referencia, ¿no? Que se compara. Ahí en la está. Metáfora, ¿no? Ahí quien habló, porque no me aparece. Mónica Wallace. Bien, Wallace. En la comparación se puede distinguir las nociones comparatio y similitudo, que era, esto también lo dimos, lo estamos en realidad separando, que era aquello que yo les dije, que una cosa es la comparación cualitativa, ¿tá? Y otra cosa es la comparación cuantitativa. Bueno, es lo mismo que acá dice, comparatio y similitudo. La primera implica la valoración cuantitativa, igualdad, inferioridad o superioridad. Que recuerdan que yo eso ya lo tiene en la definición. ¿Recuerdan? Es cuando relacionamos dos términos en virtud de una cantidad entre ambos. La segunda, es decir, la similitud, se refiere a una valoración cualitativa. ¿Está? ¿Queda? Entonces, que es con la que tiene relación la metáfora, o con la que más tiene relación. Ahí está. Comparatio, entonces, sería cuantitativa y cualitativa. ¿Ah? Bien. Entonces decía, la metáfora tiene relaciones de significación con la similitud, no con la comparatio, ¿tá? Es decir, no con la cuantitativa. Pero el mecanismo de la metáfora se produce en la mente, no a nivel del lenguaje. Acá entonces vieron que acá hay una diferencia bastante grande, porque inclusive van a ver que hay colegas que dicen que, teóricos también, porque esos colegas hacían a diferentes teóricos, que la metáfora es una comparación abreviada, no sé qué, lo han oído eso, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo? Sí, como una metáfora sin el nexo. ¿Qué es lo que dice Leguer? Que eso no es así. Fíjense lo que dice, ¿tá? La metáfora tiene relaciones de significación con las similitudes, no con la comparatio. Pero el mecanismo de la metáfora se produce en la mente, no a nivel del lenguaje. ¿Tá? Algunas diferencias entre metáfora y similitud son, primero, la similitud no implica una transferencia de significación. Segundo, en la metáfora se encuentra una ruptura con la lógica habitual. La similitud, en cambio, no puede trasponer los límites de dicha lógica. Poseen distinto proceso de abstracción. La similitud se comprende por la unión de la imaginación y el razonamiento. Actúa el intelecto. Pero la metáfora hace primero la sensibilidad por medio de la imaginación. La metáfora carece de instrumento de comparación. Los elementos que se encuentran en común son que ambos existe la analogía, fuerte como un león, aunque en la metáfora suele haber un mayor poder de sugerencia. Las dos suelen identificar dos realidades, la real y la figurada. ¿Tá? Bueno, eso lo tienen anotado, no sé si quieren que igual porque estas 5 diferencias sería interesante que las tuvieran esas comprendidas. ¿Las entendieron? Sí. Porque esa es una pregunta interesante también, ¿tá?
Si la relación de analogía es captada intelectualmente, estamos ante un símbolo y no una metáfora. Por lo tanto, el símbolo sería un intermedio entre la similitud y la metáfora. ¿No? Si quieren se las abrevio las 5 acá, a ver si, porque me da no sé qué, que de repente quedó alguna duda. Diferencias entonces entre metáfora y similitud, que sería la verdadera comparación, ¿no es cierto? La similitud, porque la otra es la cuantitativa y esta es la cualitativa. ¿Tá? Quedó que la similitud es la cualitativa. ¿Tá? Entonces, 1 no implica una transferencia de significación, la similitud. La 2 es en la metáfora tiene una ruptura con la lógica habitual. ¿Tá? Y la similitud no puede transponer los límites de dicha lógica. ¿Vieron, por ejemplo, cuando ustedes vieron muy bien en aquella comparación que era con las hormigas? ¿Recuerdan cómo hormigas? Ahí tenemos un ejemplo de eso, de lo que era entonces la relación que había con las hormiguitas, como ustedes bien explicaron, con la similitud, y esto además es como tienen que explicarlo en el parcial, ¿no? La relación de las hormiguitas que se iban por las diferentes partes de un hormiguero con aquellos alumnos que se iban por los diferentes corredores, ¿no? Ahí hay una similitud entre uno y el otro, que es lo que permite entender la figura, ¿no es cierto? ¿Queda claro esto? Sí. Bien. Después, en la 3, poseen distinto proceso de abstracción. La similitud se comprende por la unión de la imaginación y el razonamiento y actúa el intelecto, pero la metáfora hiere primero la sensibilidad por medio de la imaginación. Y la 4, la metáfora carece de instrumento de comparación, ¿no? Bien. Muy bien, entonces ahí quedaron esos elementos. Sigo más abajo para los que están siguiendo el informe. Si la relación de analogía es captada intelectualmente, estamos en un símbolo, en una metáfora. ¿Tá? Por lo tanto, el símbolo sería intermedio en la similitud y metáfora, que eso ya lo escribí. Las motivaciones de la metáfora. La metáfora
se opone al funcionamiento habitual del lenguaje, pues no procede por un mecanismo de razonamiento lógico, está basada en un desvío. ¿Tá? Entonces, la metáfora no sé por qué, ahí está. Está basada en un desvío del razonamiento lógico. Algunas de las razones por las cuales el lenguaje sale de su estructura lógica pueden ser la pobreza del lenguaje, la falta de un término para designar determinado objeto o aspecto de la realidad, por economía de esfuerzo y de tiempo, para aclarar rápidamente algo que se quiera hacer comprender, concisión, expresar con mayor relieve una idea, etc. ¿Tá? Según la retórica tradicional, se pueden encontrar tres funciones básicas: docere, placere y movere. ¿Tá? Esas razones también son importantes, no las voy a volver a poner porque están allí, pero esas razones también serían razones, cinco razones. Se los pongo acá para que ustedes lo estudien porque es importante, tienen bastante para el tema ahí. ¿Tá? Razones por las cuales el lenguaje sale de su estructura lógica. ¿Tá? Bien. Bueno, esto entonces, la retórica tradicional se encontraban tres funciones. ¿Tá? Docere es transmitir una información lógica, o docere, informar, comunicar una realidad. Ejemplo, la metáfora hiperbólica, fuego fatuo, es expresar una movilidad constante. Es el ejemplo que da él. El placer, función estética, las funciones como ornamento de estilo no solo pertenecen al lenguaje literario, sino los interesados en hablar bien. Y luego la última, movere,